La mayoría de personas que tartamudeamos tenemos mucho miedo a hablar y mucho más a hablar en público. Muchas veces pensamos, ¿cómo puedo hacer para dejar de sentir tanto miedo a hablar? O hablar delante de un grupo de personas, o simplemente hablarle a una persona pues para ir a comprarle el pan o para ir a conocer gente, ¿no? Quieramos conquistar a una chica, ¿cómo puedo hacer para decirle hola? Simplemente eso. O seguir una conversación tranquilamente. Y muchas veces pensamos, sí, pues cuando yo estoy en mi cuarto, estoy tranquilo, puedo hablar súper bien, súper fluido, incluso hablando con mi perrito. Y pensamos que tenemos miedo a hablar, que tenemos mucho miedo a comunicarnos, mucho miedo a hablar delante de personas. Pero realmente, Bruno, no es así como pensamos. Lo que realmente nos pasa es que tenemos miedo a que nos observen tartamudeando. Ese momento incómodo en el cual nos quedamos en pausa, sentimos que nuestro corazón se acelera, nuestra respiración también cambia y sentimos que la gente nos está observando y están esperando que terminemos o que continuemos con la palabra, y en ese momento algunos hasta nos completan la palabra, ¿no? Y precisamente esto es lo que nos ocurre. No es que tengamos miedo a hablar, sino que lo que tenemos es miedo a que nos observen tartamudeando. Por esa razón, cuando estamos en nuestra casa y hablando con gente de confianza, podemos tartamudear, sí, un poco, pero cuando estamos con miedo, el tartamudeo se incrementa, se intensifica. Sí. Es como si es que nuestro tartamudeo natural fuese como un 3, pero cuando estamos bajo presión o sentimos tensión, se aumenta como a un 10 o a un 15. ¿Cómo podemos hacer para reducir este miedo, Bruno? Bueno, desde la psicología, ¿no? Ya se sabe bastante bien que para poder reducir la intensidad de las emociones, y una de ellas el miedo, básicamente es la exposición, es aproximarnos a eso que nos genera tanto miedo, ¿no? Que en nuestro caso es tartamudear, como bien dices. Ponernos en situaciones en las que nos suceda, en las que tartamudeemos, ¿no? Y con esa exposición vamos a ir reduciendo este miedo. Todo lo contrario es evitar, que es lo que todas las personas con tartamudez han hecho en su momento y probablemente siguen haciendo, ¿no? Que es cambiar palabras, que es refrasear, que es evitar hablarle a esa persona que me genera ansiedad, evitar situaciones incluso, ¿no? Eso lo único que consigue es que este miedo que tenemos a tartamudear se incremente, ¿no? Entonces, esta reducción del miedo es parte del proceso que es tan importante en el abordaje de toda persona con tartamudez y en el que trabajamos con confianza, que es el proceso de desensibilización, ¿no? Hay diferentes estrategias para este proceso y una de ellas, que es muy útil, que me gusta bastante, es el tartamudeo voluntario, ¿no? Que es básicamente lo que acabo de hacer, ¿no? Es tartamudear a propósito, un pseudo tartamudeo, un tartamudeo actuado, por así decirlo, donde tú tienes el control, ¿no? Lo haces, tartamudeas, sí, pero tartamudeas suave, tranquilo, sin acelerarte, con confianza, ¿no? Entonces, Pero Bruno, parece un poco contradictorio, ¿no? ¿Cómo es de que le explico a una persona que tartamudea que vamos a reducir el miedo a tartamudear, pero tartamudeando más, o tartamudeando a propósito? Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo podemos entenderlo? Ya, es como si tú entraras a tu cuarto, ¿no? Entras y ves sentado en la esquina al mismísimo Satanás, al diablo, está ahí, te está mirando. Entonces, obviamente te asustas y lo primero que haces instintivamente es te vas corriendo, o quizás te quedas congelado ahí un rato y de ahí te vas, ¿no? Entonces, después de que se te pasó el susto, ¿no? Estás más tranquilo, ¿no? Regresas a ver si sigue ahí el maldito y está ahí en tu cuarto. ¿Quién se ha creído, no? Y a pesar de que tienes miedo, por otro lado necesitas entrar a tu cuarto, pues, ¿no? Porque tienes que sacar tu computadora, descansar, ¿no? Hacer tus trabajos, cambiarte. Entonces lo que haces es ingresas a tu cuarto y lo haces poco a poco, ¿no? Vas ingresando, igual atento, ¿no? A ver qué puede pasar, por si acaso se levanta, estás corriendo igual, ¿no? Pero ya vas entrando, ¿no? Vas entrando y poco a poco vas acercándote más, ¿no? Y con el pasar del tiempo, de los días, te vas dando cuenta que en realidad el diablo está ahí, es feo, es incómodo verlo, pero al parecer no te hace nada y no tiene intención de hacerte nada tampoco. Está ahí sentado,
Entonces cada vez te vas acercando más y ya te sientas en tu escritorio, atrás está él, pero ni te importa, ¿no? Incluso, imagínate hasta pues cuando te subes un sándwich, le subes una a él, ¿no? Un cafecito. Le ofreces un cafecito, ¿no? Siéntate como en tu casa, ¿no? Entonces, ya recuperas la confianza de estar en tu cuarto, ¿no? Básicamente es lo mismo, ¿no? Nos vamos acercando a este miedo que tenemos, a este momento tan incómodo que es tartamudear, y vamos recuperando la confianza que tenemos en estar en nuestro cuarto, que es nuestra capacidad de hablar, ¿no? Aun cuando pueda estar ahí la posibilidad de tartamudear, ¿no? ¿Por qué? Porque la otra opción sería simplemente abandonas tu cuarto y ya no vuelves a entrar, ¿no? Abandonas tu capacidad de poder hablar y comunicar lo que tú quieres, ¿no? Básicamente funciona de la misma forma. ¿Cómo reaccionan tus estudiantes cuando les dices el tartamudeo voluntario? De hecho, la mayoría de personas al inicio no lo entienden, porque efectivamente hemos pasado toda nuestra vida tratando de no tartamudear, y que alguien nos diga y nos pida que lo hagamos a propósito no tiene mucho sentido, ¿no? Sin embargo, primero que nada, ya hay mucha evidencia de que el tartamudeo voluntario funciona y tiene buenos resultados. Incluso hay abordajes que solo trabajan con tartamudeo voluntario, y solo con tartamudeo voluntario obtienen incluso mucha fluidez en el habla de las personas, además del bienestar y de la tranquilidad que sientes cuando vas a hablar, ¿no? Básicamente las personas, cuando se animan a hacerlo, sí se dan cuenta que efectivamente el miedo y la intensidad de esa ansiedad que sienten y esa preocupación disminuye, ¿no? Porque la incertidumbre de que algo pase disminuye cuando tú te aproximas con asertividad, ¿no? Probablemente a ti te haya pasado lo mismo. Justamente la reacción ante un momento de tartamudez negativa que teníamos antes disminuye. Ya no es un momento de tartamudez como ver al mismo Satanás, sino simplemente es un momento de tartamudez que estuvo ahí y pasó nada más. Precisamente, justo por no tener esa reacción negativa ante un momento de tartamudez, es de que de manera indirecta la fluidez también mejora. Claro, nos vamos acercando a ese 3, a ese 2 natural. Eso es lo que se va buscando, ¿no? Que la persona pueda llegar a ese estado base, ¿no? Como decíamos, el 3, el nivel 3, en el cual sí, tartamudeo, pero tartamudeo con confianza. O sea, ya no es tan intenso, ya no es tan frecuente, justamente porque la parte del miedo no está efectuando tanto sobre mí. Y eso, un poco para complementar lo que mencionas, es que cuando ya estás en ese nivel 3, ya es mucho más fácil utilizar otras estrategias de manejo del habla, para incluso seguir bajando ese nivel si uno lo desea, ¿no? Incluso por más técnicas que sepamos, por más herramientas o por más abordajes que estemos llevando, si es que el miedo a tartamudear todavía está presente, pues casi va a ser imposible que usemos las técnicas que hayamos aprendido, porque más van a ganar sobre nuestros pensamientos el miedo que pensar en la técnica que queremos usar. Y una recomendación más, por ejemplo, sería que se haga progresivamente, ¿no? Progresivamente, desde situaciones en las que se sientan más cómodos hasta situaciones cada vez un poco más retadoras, ¿no? Una situación puntual de cuándo utilizar tartamudeo voluntario es efectivamente cuando nos damos cuenta que cuando estamos a punto de entrar a una situación de habla, estamos muy preocupados por ¿y qué pasaría si tartamudeo? Pucha, esta palabra normalmente se me hace difícil, qué roche, qué va a pensar la otra persona. Entonces, en vez de ir con esa incertidumbre de decir, uy, tartamudearé, no, ojalá que no, puede ser que tartamudee, mejor lo hago con tranquilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, vas a la tienda y quieres comprarte un chocolate, ¿no? Y tartamudeas normalmente, vas y dices, ok, en vez de ir con la incertidumbre, ojalá que no, vas y dices, quisiera por favor un chocolate. De frente. De frente, con confianza, con seguridad, y pides tu chocolate, ¿no? Y tartamudeaste, pero te sentiste tranquilo. Tartamudeaste con confianza. Esperamos que les haya servido esta información, y para que puedan obtener más información y conocer sobre nosotros, síganos en las redes sociales de Con Confianza, en YouTube, Facebook e Instagram, que vamos a colocar en la descripción de este video. Sin nada más que decir, nos vemos en una próxima oportunidad.